Muy bien, vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias, Juan capítulo 15. Ahora vamos al versículo 9, del versículo 9 al versículo 17. Juan capítulo 15 del versículo 9 al versículo 17. El domingo anterior, cuando iniciamos este capítulo 15, concluíamos con que todo discípulo debe permanecer en el Señor y se permanece cuando estamos permaneciendo en la palabra, en su palabra, ¿sí? Debemos permanecer en el Señor, permanecer en su palabra y dar mucho fruto. Y habíamos concluido que el dar fruto del que se estaba refiriendo el Señor era mostrar la imagen de Cristo tanto en nuestra conducta como en nuestras palabras. También aprendimos que si el creyente, si el discípulo no está dando fruto, se debe entonces, número uno, a que no está permaneciendo en el Señor o que no está permaneciendo en su palabra, y que él entonces, si no está mostrando la imagen de Cristo, está mostrando su propia imagen. Vimos incluso un video chistoso de un perrito que dice, así soy, bueno, decíamos que así es como nos vemos nosotros cuando no estamos mostrando la imagen de Cristo, ¿sí? Y también concluíamos que si no damos fruto, nos dirigimos entonces o damos fruto o vamos a hacer leña, ¿sí? Bueno, entonces en este mismo contexto, vamos ahora del versículo 9 al versículo 17. Vamos a continuar escuchando las palabras que el Señor les está dando a sus discípulos, y el tema que vamos a tener para este domingo se llama la gran omisión en la gran comisión. La gran omisión en la gran comisión, ¿sí? Dice Juan capítulo 15, versículo 9 y 10, dice, continúa Jesús hablando y dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recuerden que señalé que el domingo anterior concluíamos con la idea de que todo discípulo debe permanecer en el Señor y debe permanecer en su palabra. Y el Señor continúa hablando de permanencia. O sea, nuevamente se presenta la característica de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo permanece en el Señor y permanece a través de permanecer en la palabra del Señor, de permanecer en los mandamientos del Señor, ¿sí? Ahora, el Señor está diciendo aquí en el versículo 9 que como el Padre me ha amado a mí, ¿y cómo amaría el Padre al Señor Jesucristo de una manera impresionante? Bueno, Jesús dice, así como el Padre me amó a mí, yo también así los he amado a ustedes. Entonces el Señor está diciendo, el amor que yo tengo por ustedes es un amor que nace o que tiene como ejemplo el amor que el Padre tiene por mí, un amor grande, un amor especial, un amor divino, único, y Jesús les dice, permanezcan en ese amor, ¿sí? Ahora, pero no porque el Señor está hablando de amor, entonces, es que permanecer en ese amor vamos a sentir bonito, es una situación mística, una situación emocional, no, sino que el Señor dice, si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Entonces, ¿cómo se permanece en ese amor único, grande, divino que el Señor Jesucristo tiene por nosotros? Permaneciendo en sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Y aquí debemos notar aquí en el versículo 9 y 10 que el permanecer en el amor del Señor es un mandato, ¿sí? Que entonces es un acto positivo de nuestra parte donde nosotros tomamos la decisión, donde nosotros actuamos para permanecer en ese amor, pero se desvanece toda cuestión emocional. Permanecer en el amor del Señor es permanecer obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Entonces Jesús enfatiza nuevamente la obediencia como evidencia de permanecer en el Señor, ¿sí? Y entonces nos deja ver que amar al Señor no tiene que ver con que hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy sí siento, hoy no siento, sino que el amar al Señor, el permanecer en el amor del Señor, es más, permanecer en el amor del Señor no tiene que ver con si estoy sintiendo algo, tiene que ver con si estoy obedeciendo, tiene que ver con obediencia. Entonces el Señor, aquí en el versículo 9 y 10, está invitando a sus discípulos
a ser obedientes a su palabra, nuevamente, a que permanezcan en su palabra, ¿sí? Y luego dice al final el versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor presenta que el modelo de obediencia, es decir, el Señor está ordenando, permanece en mi amor, vas a permanecer en mi amor obedeciendo mi palabra, y Él pone el ejemplo, dice, así como yo lo hice, así como yo obedecí al Padre, ¿sí? Una obediencia total. De hecho, no olvidemos que Jesús está a punto de ir a la cruz, Él va a obedecer al Padre. Y Él está entonces diciendo a sus discípulos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así ustedes obedezcan lo que yo les he dicho, obedezcan mi palabra y así van a permanecer en mi amor, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo se pone como el modelo de lo que es permanecer y amar al Señor y como el modelo de lo que es permanecer en el amor de Dios. Entonces, el punto es que amar a Dios equivale a llevar una vida de obediencia. Si no hay obediencia en nuestras vidas, ¿obediencia a qué? A la palabra de Dios. Si no hay obediencia a las palabras de Dios, entonces no hay amor. Entonces, no es necesario que mientras se canta la alabanza a Dios, cantamos en adoración a Dios, estamos orando, etcétera, no es necesario que digas, ay, siento bonito y estoy llorando. No, si no hay obediencia en tu vida, sencillamente no hay permanencia en el amor del Señor, no hay amor por el Señor. El amor se va a dar a través de obedecer al Señor, ¿sí? Ahora, vean cómo el Señor va en una línea hablando de obediencia al Padre. Él se ha colocado como el ejemplo de lo que es obedecer al Padre y su obediencia es ejemplo de lo que es permanecer en el amor del Padre. Vean el versículo 11, Juan 15:11, dice ahora el Señor, estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido, ¿sí? ¿Cuál es el gozo de Jesús? Porque Jesús está diciendo, para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes se cumpla, el gozo de ustedes se produzca y puedan experimentar el gozo que también yo estoy experimentando. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Bueno, por el contexto de palabras, el gozo de Jesús es obedecer al Padre, ¿sí? Es decir, el Señor les está diciendo, todo lo que yo les he hablado, desde el capítulo 13, todo lo que yo les he estado dando a ustedes, estas instrucciones que yo les he dado a ustedes, se las estoy diciendo para que mi gozo, el gozo que yo he obtenido en esta tierra de obedecer al Padre, también esté en ustedes. Es decir, Jesús está diciendo que el mayor gozo que él obtuvo en estos tres años de ministerio, en esta vida que tuvo en esta tierra, el mayor gozo que Jesús tuvo fue que obedeció al Padre, ¿sí? Entonces Jesús está enseñando que el verdadero gozo es obedecer al Padre. Jesús dice, la plenitud de gozo que yo conocí en esta tierra se traduce en que yo obedecí al Padre. Y entonces tenemos aquí un principio bíblico muy interesante que está dando el Señor Jesucristo. El verdadero gozo no lo va a dar ni el esposo, ni la esposa, ni la familia, ni el trabajo, ni el pecado, nada. El verdadero gozo lo va a dar la obediencia a Dios. ¿Quieres que una persona sea verdaderamente gozosa en esta tierra? Necesita incluir a Dios en su vida y necesita obedecer a Dios en su vida, ¿sí? Ahora, entonces el Señor está hablando de que en esta tierra Él sí experimentó un gozo pleno que fue obedecer al Padre. Ni siquiera el haber escogido a los discípulos, el haber salvado a las personas. Jesús dice, el gozo más profundo que yo tuve en esta tierra fue haber obedecido al Padre, ¿sí? Y recordemos nuevamente, fíjense quién lo está diciendo. Lo está diciendo quien está a unos minutos, a unos momentos de ser apresado y de ser llevado a la cruz del Calvario. Y obedecer al Padre representaba para Jesús gozo, ¿sí? Alguien podría preguntar, bueno, ¿qué no le dolió a Jesús la traición? ¿Qué no le dolieron los clavos? ¿No le dolió la ira de Dios que cayó sobre él? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, para ver
que la Biblia, si bien nos dice que sí, la traición le hiere su corazón, la flagelación, los clavos hieren su cuerpo, la ira de Dios vertida en la cruz del Calvario, sí, lo desmenuza, como dice el libro de Isaías, pero en Hebreos capítulo 12, versículo 2, vemos que había un gozo que el Señor tenía en mente, un gozo que el Señor al que se estaba dirigiendo, y era precisamente lo que acaba de decirle a sus discípulos. La plenitud de gozo que yo he encontrado en esta tierra es que yo he obedecido al Padre. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, sí hubo sufrimiento, sí hubo dolor, sí hubo lágrimas, sí hubo sangre, sí hubo heridas, sí hubo todo eso, pero había un gozo puesto delante de él, y en base a ese gozo, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo que significa es que sí le dolió al Señor, sí estuvo difícil todo por lo que él transitó, pero el gozo fue lo que le mantuvo y le representó, incluso la obediencia de ir a la cruz del Calvario le representó gozo para el Señor, ¿sí? Y entonces encontramos que en la obediencia al Padre se encuentra el verdadero gozo. Si nosotros no somos obedientes al Padre, escuchen esto con atención, si nosotros no somos obedientes al Padre, es decir, analicemos nuestros corazones. Vamos a formularnos esta pregunta. ¿Yo soy obediente al Padre? ¿Yo soy obediente a la palabra de Dios? Si la respuesta que nosotros damos es un rotundo y sincero no, entonces lo que Jesús nos acaba de decir es: nunca en tu vida has experimentado el verdadero gozo. Has tenido momentos de alegría que una fiesta, unos amigos, el trabajo, ganar algo te ha brindado, pero nunca entonces has experimentado el verdadero gozo, porque el verdadero gozo, aunque a Jesús le implica su muerte al ir a la cruz del Calvario, el verdadero gozo se encuentra cuando la persona obedece al Padre, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se puede experimentar ese gozo del que habla Jesús? Porque si Jesús dice: en la tierra no encontré nada más pleno de gozo que el obedecer al Padre, ¿cómo se puede experimentar ese gozo del que habla Jesús? Y vamos a la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos presenta la forma de cómo cada uno de nosotros podemos experimentar también ese gozo, de cómo cada uno de nosotros podemos decir: tengo un gozo profundo y mi gozo es obedecer al Padre, aunque esto está implicando que tengo que renunciar a esto, que tengo que dejar esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que negarme a mí mismo. ¿Cómo podemos experimentar ese gozo del que habla Jesús? Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo entonces experimentar ese gozo del que habla Jesús? La respuesta es un camino que debes de transitar tú solo. No por la experiencia de alguien, tú tienes que experimentar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios en tu vida, ¿sí? Porque dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar significa experimentar. Entonces, ¿cómo vas a experimentar el gozo? Cuando experimentes la buena voluntad de Dios en tu vida, la agradable voluntad de Dios en tu vida y la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Aunque esta humanamente muchas veces te represente dolor, te represente renunciar, te represente procesos dolorosos, como lo vimos en la sesión del domingo anterior. Es decir, ¿cómo puedo experimentar el gozo de la obediencia de Dios? Obedeciendo a Dios. Es decir, hacer a un lado lo que nosotros pensamos. Si tú dices esto, Señor, yo lo voy a hacer. Pero es que no estoy de acuerdo, es que no pienso que es mejor hacerlo de esta forma y demás. No, es sencillamente
conformarse a las palabras del Señor, obedecer lo que Él está diciendo, y entonces vamos a experimentar el verdadero gozo, ¿sí? Porque esa obediencia va a producir un fruto y ahí vamos a encontrar nosotros ese verdadero gozo. Vamos ahora a Juan capítulo 15, vamos al versículo 12. Ahora el Señor da un mandamiento, está hablando permanezcan en mí, está hablando yo he obedecido al Padre. Ahora el Señor en el versículo 12 les dice, este es mi mandamiento, les voy a dar un mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Entonces el Señor pasa de la obediencia, pasa a demostrar yo soy el modelo de la obediencia al Padre, así como yo he obedecido, ustedes obedezcan, y les da un mandamiento. Es como si los discípulos dijeran, muy bien Señor, vamos a hacer lo que tú dices, vamos a obedecerte. Y el Señor les dice, bueno, aquí hay un primer mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo ama el Señor? Vamos a Juan capítulo 13, versículo 1. Ahí nos va a mostrar la Escritura cómo ama el Señor, para saber entonces nosotros cómo nos debemos amar los unos a los otros. Es decir, ya te estamos entendiendo, Señor. Tú dices que nos amemos los unos a los otros y agregas como yo les he amado. ¿Cómo ama el Señor? Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ¿cómo ama el Señor? El Señor ama hasta el fin, es decir, no pone límites, no pone condiciones, no condena, sino que ama hasta el fin. Y luego vean en el versículo 13. Y luego Jesús dice, versículo 13, una vez que habló de que ámense como yo los he amado, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y obviamente está hablando de la vida física, ¿sí? Y de hecho Jesús moriría por sus discípulos, moriría por sus amigos. Pero Jesús ilustra que el mayor amor que puede existir es cuando una persona llega al grado de sacrificar su propia vida por la vida de sus amigos, ¿sí? Aquí el énfasis no son los amigos, el énfasis no es tú tienes amigos, no. El énfasis es que tú das la vida por tus amigos. Pero una pregunta honesta para cada uno de nosotros, ¿cómo daríamos la vida por nuestros amigos si les ponemos condiciones a nuestros amigos, si los rechazamos, si los condenamos, si no los amamos como Jesús amado? Sería totalmente imposible. Entonces lo que el Señor nos está ordenando es tienen que amarse los unos a los otros como yo los he amado, es decir, el amor entre los hermanos, entre los discípulos, es un mandato que el Señor está dando. Y entre los discípulos habrá el hermano cuchillito de palo, habrá un hermano que es muy impaciente, es decir, en toda la gama de hermanos que se tiene en el cuerpo de Cristo, hay unos que son más fáciles que amar que otros, pero el Señor está diciendo, a todos ámalos como yo te he amado a ti, como yo los he amado a ustedes, ¿sí? Entonces, el amor al Señor, el amor entre los discípulos es muy importante. Y aquí entonces en este versículo 13 estamos viendo que el Señor está hablando de amarse entre los discípulos como el Señor ha amado, y parece ser como que está fuera de lugar a todo lo que el Señor está diciendo, pero vamos a ver cómo al final el Señor encaja el por qué lo está diciendo. Entonces, aquí el punto es, tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a los discípulos y amar como el Señor ha amado. ¿Qué sucede si no obedezco? Vamos a ver al final el impacto que puede tener cuando no amamos como el Señor nos ha amado. Vamos al versículo 14 y 15. Dice ahora en el versículo 14 y 15, ustedes son mis amigos. El Señor acaba de decir, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y dice el Señor, bueno, y hablando a propósito de amigos, ustedes son mis amigos, siempre y cuando hagan lo que yo les mando. Ya no les voy a llamar siervos, ya no van a ser esclavos, porque el esclavo, el siervo no sabe lo que hace su señor.
pero les he llamado amigos porque todas las cosas que yo he escuchado de mi Padre se las he dado a conocer, ¿sí? Ellos en su mente y en su cultura judía, cuando escuchan ustedes son mis amigos, seguramente se viene a su mente, a sus pensamientos, que el único amigo que se habla en el Antiguo Testamento es de Abraham, que fue considerado el amigo de Dios. Y al ser considerado amigo de Dios, Dios le reveló cosas que Dios haría a Abraham, no a otras personas. Entonces, en esa amistad que Abraham tenía con Dios, Abraham tenía esos privilegios de que Dios se revelaba a Abraham de una manera especial. Ahora Jesús es exactamente lo que está diciendo, pero para con sus discípulos. Les está diciendo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿sí? Es decir, Jesús está diciendo, mira, si tú me obedeces, eres mi amigo. Te elevas a la categoría de ser mi amigo. Y si eres mi amigo, entonces, dice el Señor, hay muchas cosas que un esclavo no sabe de su Señor. Dice, pero todo lo que yo escucho de mi Padre, te lo voy a dar a conocer. Entonces el Señor está diciendo, si tú me obedeces, obedeces mi palabra, si tú me obedeces, eres mi amigo y como mi amigo, yo entonces me voy a revelar a ti. Habrá una revelación especial del Señor para ti. Y entonces aquí tenemos que conocer al Señor Jesucristo no es un aspecto solamente intelectual o académico, sino un aspecto moral. El Señor se va a revelar a aquellos que le obedecen, porque aquellos que le obedecen son sus amigos. Es decir, podríamos decir que existe una categoría, los cristianos, los redimidos por Dios, los no redimidos por Dios, y dentro de los redimidos hay todavía otra categoría, los amigos de Dios y los que no son amigos de Dios. Y aquellos que son amigos de Dios, Jesús dice, me voy a revelar a ellos. Entonces, si no hay obediencia en nuestras vidas, no hay revelación de Jesús en nuestras vidas. Entonces necesitamos nosotros obedecer lo que aprendemos del Señor, lo que estamos aprendiendo de su palabra, para que Él se pueda revelar a nosotros. Ahora, versículo 16, dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, para que no tengan la idea de que yo soy amigo de Jesús y Él me va a revelar, se va a revelar a mi vida de una manera especial. No, Él les dice, los sitúa en su justa posición. No, ustedes no me eligieron a mí, ustedes no fueron buenos, no fueron aquellos que hay algo muy bueno en ustedes, sino que yo los elegí a ustedes para que fuesen mis discípulos, mis apóstoles, para que vayan a predicar, para que den fruto. Yo los elegí a ustedes, dice, ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes. Además, en la cultura en la que están viviendo, están influenciados por la cultura griega, y en la cultura griega normalmente los discípulos, ellos escogían a sus maestros, y aquí Jesús les está diciendo, yo a ustedes los escogí, ¿sí? Para evitar cualquier orgullo que se pudiera levantar con ellos. Ahora, vean el propósito de la elección. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los elegí, dice, y los he puesto o los he elegido para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los dé. Y entonces aquí el Señor está dando las implicaciones o el propósito de la elección para con sus discípulos y el propósito de la elección para cada uno de sus discípulos el día de hoy. ¿Para qué me eligió el Señor? ¿Para qué te eligió el Señor? Número 1, para que vayan. Número 2, para que lleven fruto. Número 3, para que permanezcan en ese fruto. Y número 4, para que todo lo que le pidan al Padre, el Padre se los dé, ¿sí? Si alguna vez te has preguntado, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué me eligió el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es esta. Te llamó para que vayas, para que lleves fruto, para que permanezcas en ese fruto y para que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dé. ¿Y en qué se resume todo esto? Para que vayan, para que lleven fruto, para que permanezca ese fruto y para que todo lo que le pidamos al Padre nos lo dé.
¿En qué se resume todo esto? Vamos a Mateo 28, 19 y 20, que sería un texto paralelo a lo que Jesús está diciendo. ¿Cuál es el propósito entonces de que el Señor nos haya elegido? ¿Cuál es la intención de que el Señor nos ha elegido? Aquí está, Mateo 28, 19 y 20. Dice el Señor, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el propósito de que Dios nos ha elegido es para que vayan ¿a dónde? A llevar el Evangelio, para que lleven fruto. ¿Cuál fruto? Que vean a Cristo formado en nosotros y que también con nuestras palabras anunciemos a Cristo formado en nosotros, para que permanezca ese fruto. Es decir, te he llevado para que compartas del Evangelio y que se procuren verdaderas conversiones, no de que el Señor va a resolver tus problemas, el Señor te va a traer sanidad, resuelve tus problemas y ya después las personas se alejan. No, verdaderas conversiones, y para que todo lo que pidan al Padre, el Padre se los dé. Y el contexto de estas palabras es todo lo necesario para llevar el Evangelio. Entonces, ese es el propósito que tienen los discípulos. Y es el propósito que tenemos nosotros como discípulos. ¿Por qué nos eligió el Señor? ¿Por bonitos? No, te eligió para que ya una vez que has sido elegido, vayas llevando el Evangelio, lleves fruto, salvando almas, permanezca ese fruto, conversiones verdaderas, y para que todo lo que le pidas al Padre, el Padre te lo dé. Que, Señor, ayúdame a llevar tu palabra, ayúdame a compartir, ayúdame a enseñar, ayúdame a todo esto para que el Señor te dé la fuerza para poder hacerlo, ¿sí? Ahora, la pregunta para los discípulos sería, bueno, ¿y los discípulos lo están haciendo? Y realmente la respuesta sería, yo espero que no lo estén haciendo, o espero que sí lo estén haciendo. ¿Por qué digo que no? Porque vean el versículo 17. Vean nuevamente el versículo 17. Dice, esto les mando, ámense unos a otros. Vean, en el versículo 16 Jesús acaba de hablar de la gran comisión. ¿Sí? Básicamente está hablando de la gran comisión. En el versículo 17 nuevamente dice, esto que les acabo de decir, esto que les estoy mandando, es ámense unos a otros. Pero vemos en el versículo 12, vayan a Juan 15, 12, que el Señor ya había hablado de que se amen los unos a los otros. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Por qué entonces el Señor está repitiendo? ¿Será que se equivocó el Señor y de estar hablando de la gran comisión, me faltan palabras, ámense otra vez el uno al otro? ¿Será eso? No. Vean, aquí está lo importante del versículo 17 y del versículo 12 cuando está hablando de que se amen entre los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el amor de los discípulos con la gran comisión para que vayan, para que lleven fruto, para que permanezcan en ese fruto y para que todo lo que pidan al Padre, el Padre se los dé? ¿Qué tiene que ver el amor entre los discípulos? Y bueno, esta es la respuesta. Esa gran comisión que el Señor nos ordenó depende, inicia o se basa en el amor entre los discípulos, ¿sí? Si no hay amor entre los discípulos, entonces el Señor lo que les está diciendo, si ustedes no comienzan a amarse entre ustedes como yo los he amado, la gran comisión puede tener pérdidas o puede ser obstaculizada, ¿sí? Vean el versículo 9, Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Es decir, primero el Señor amó del amor del Padre en Jesús. Luego habló del amor de Jesús en sus discípulos y termina hablando del amor entre los discípulos. Entonces aquí estamos viendo que el orden que está estableciendo el Señor Jesús antes de ir a la gran comisión es, número 1,
permanecer en Él, amar al Señor, obedeciendo, permaneciendo en su palabra, pero el orden entonces que está presentando es amor del Padre al Hijo, el Hijo, amor a sus discípulos, los discípulos se aman entre ellos, llevar fruto, la imagen del Señor formada en nosotros, mostrar esa imagen en testimonio y palabras, y antes de la gran comisión, antes de ir, predicar, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó, es amarse entre ustedes. Ámense entre ustedes, ¿sí? Entonces, aquí el punto que nosotros necesitamos analizar en nuestras vidas es esto. Y yo por eso dije, cuando mencioné que el Señor está hablando de la gran comisión, hice la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Yo por eso dije, espero que no y espero que sí. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros salir a cumplir la gran comisión cuando ni siquiera nos estamos amando entre nosotros. Esas personas serían muy peligrosas porque estarían llevando un evangelio de legalismo, un evangelio sin amor entre discípulos, y estarían más bien condenando a las personas, mandando a las personas al infierno. Por eso el Señor está estableciendo un orden, y esto viene a ser la gran omisión en la gran comisión. Quieren salir a predicar, quieren salir a cumplir la gran comisión cuando entre discípulos ni se han perdonado, ni se toleran, ni se sirven, ni tantas cosas que el Señor primeramente está diciendo, ¿sí? Por eso menciono yo y concluyo esta enseñanza diciendo que el orden, de acuerdo a Juan capítulo 15 que el Señor ha establecido, es este. Primero, tú permanece en la vid, pegado a la vid. Primero, permanece amándome a mí, permanece obedeciéndome a mí, número 1. Después, número 2, lleva fruto, que se produzca el fruto en tu vida. ¿Qué es el fruto? Cuando la imagen de Cristo es formada en nosotros, cuando ya con tu conducta, con tus palabras estás mostrando a Cristo. Y luego, número 3, viene la gran comisión. Ahora sí, se aman entre ustedes como yo los he amado, vayan y compartan el evangelio, hagan discípulos, enseñándole a las personas que hagan todo lo que yo les he enseñado, ámense entre ustedes. La pregunta para nosotros sería esta: ¿qué nos hace falta? ¿En qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros? En nivel 1, no, pues yo primero necesito, pues no estoy permaneciendo en él, necesito permanecer en su palabra. Bueno, permanece en su palabra. Ama al Señor, obedece su palabra. No, yo ya estoy en ese nivel, ya permanecí en el Señor, ya estoy empezando a dar fruto, a llevar fruto, ya se está mostrando la imagen de Cristo en mi vida. Bueno, ya estás en el nivel 2, o estoy trabajando de estar en el nivel 2, ya estás en estos niveles. Bueno, ahora sí, ya amas a los hermanos como el Señor nos ha amado. Entonces ahora sí puedes ir a la gran comisión, predicar y hacer discípulos, porque si no, entonces estaríamos en la gran omisión dentro de la gran comisión, ¿sí? Y entonces tenemos estos puntos. Entonces el Señor no se equivoca. El Señor ha presentado, si ustedes se dan cuenta, desde que iniciamos el capítulo 15, el Señor hizo un fuerte énfasis de permanezcan en mí, permanezcan. ¿Cómo permanecen? Obedeciendo. Luego de la obediencia, el Señor pasa a permanezcan en mi amor. Y luego ese amor lo transfiere a ámense entre ustedes. Vean cómo el Señor primeramente ha estado hablando de un compromiso. Miren, no podemos hablar de que nos amamos entre nosotros cuando ni siquiera respetamos algo tan sencillo como la hora de la reunión dominical. No podemos hablar de que nos amamos entre nosotros cuando alguien se está durmiendo, viendo sus mensajes en el teléfono, es decir, está el predicador, él está hablando, está enseñando, yo me siento cansado, yo voy a hacer esto. No podemos hablar de amor. Entonces, por eso necesitamos entender los niveles al que el Señor nos ha estado enseñando en Juan capítulo 15. Y yo creo que todo esto se puede resumir en compromiso, ¿sí? Y bueno, lo que podemos decir ya para finalizar esto es que con la ayuda de Dios nosotros queremos seguir la dirección que Jesús está marcando. Queremos ser una iglesia que permanece en Él, amándolo,
a través de permanecer en su palabra. Por eso el énfasis de lean su Biblia, lean todos los días su Biblia. No es posible que llegue el domingo y que no abrieron la Biblia, que no estudiaron la Biblia. Necesitamos, es un mandato del Señor, no es si quieres, lo debes hacer. Por eso es permanecer, persistir en debemos de llevar fruto. Es que no tengo fruto, que Cristo se ha formado en ti, es que yo soy así. Vámonos quitando de yo soy así y que el Señor cada vez nos esté formando más y más, aunque el cambio sea pequeñito, pero que haya un cambio en cada semana de que Cristo está siendo formado en nosotros. Y llegará un momento en el que entonces, ahora sí, bueno, estamos pegados al Señor, estamos unidos a Él, nos estamos amando entre nosotros como Él nos amó. Bueno, entonces vamos ahora sí a ir y predicar el Evangelio y enseñar todo lo que el Señor nos ha enseñado, porque estamos cumpliendo entonces con lo que el Señor nos está dando. Entonces, con la ayuda de Dios y siguiendo su dirección, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es decir, el punto sería que basta ya de no dar frutos. Yo creo que ya con estas enseñanzas ya hemos entendido una cosa: necesitamos dar frutos. O damos frutos o somos leña, ¿sí? Ya debemos de permanecer en su palabra. Ya la palabra compromiso por el amor de Dios, ya tómenla en sus vidas, en sus corazones. Comprométanse con el Señor, con su palabra. Comprométanse con su iglesia, con los hermanos. Sí tienes una responsabilidad con tus hermanos, porque el Señor te dice que se deben amar como Él nos ha amado. Entonces, sí hay una responsabilidad. Ay, que me llama si ando mal me van a llamar la atención. Sí, se te debe de llamar la atención porque se te tiene que amar como el Señor nos ha amado. El punto es: toma una decisión ya en tu vida. Deja de jugar a la leña, al palito de leña, que nada más va a servir para carbón, y ya por el amor de Dios, toma las palabras del Señor, créele a las palabras del Señor, porque esta es la dirección que vamos a tener cada uno de nosotros. Creemos que lo que el Señor está diciendo es la verdad y queremos seguir su verdad, ¿sí? Y en la siguiente enseñanza, ya para terminar el capítulo 15, el Señor Jesucristo de hecho nos va a mostrar por qué es necesario que se amen entre ustedes. Porque esto de amarse entre ustedes no es que el Señor lo repitió, no, lo dice por un propósito. Y por eso yo he mencionado, si no lo hacemos, vamos a incurrir en esta gran omisión, en la gran comisión. Entonces, el Señor es tan sabio que sabe por qué dice todo esto. Entonces, analicemos nuestros corazones, en qué niveles nos encontramos. Obviamente me refiero a los niveles de esta enseñanza que hemos tenido de este capítulo 15. No estoy siendo místico y no estoy estableciendo alguna idea, sino bajo el contexto de lo que hemos estado aprendiendo. ¿Qué necesitas? Necesitas fortalecer tu permanencia en Él, en su palabra. Necesitas los frutos, que se desarrollen los frutos en tu vida. ¿Qué es lo que necesitas? Pues el Señor ha prometido: yo les prometo que todo lo que pidan, yo lo voy a hacer. Ahora dice el Padre, lo va a hacer. Entonces, Señor, si no reconozco que no permanezco en ti, te pido que me ayudes. Pídele y el Señor lo va a hacer. Señor, no hay frutos en mí. Realmente hay un gruñón, hay un hombre pecador todavía. Ayúdame a dar frutos. El Señor dice: pídeme y yo me comprometo que lo voy a hacer. Señor, es que no sé cómo compartir tu palabra. De hecho, más adelante el Señor va a decir que hay un maestro que nos va a enseñar a cómo compartir su palabra. Entonces, en todas las deficiencias que nosotros podamos ver, en todas las debilidades que podamos nosotros ver en cada uno de nosotros, que eso no nos desaliente, más bien que nos lleve a poder clamar a Dios, poder pedirle que aquellas peticiones que le pidamos en pro de permanecer, de dar fruto y de cumplir la gran comisión, Él se compromete a cumplirlas en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias por estas palabras tan hermosas que tú nos has dado, por estas palabras que desafían, Señor, a los verdaderos discípulos. Pero yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar en verdad seamos verdaderos discípulos.
que cada día podamos morir a nuestro yo, que cada día Cristo sea formado en nosotros, que cada día podamos ser un testimonio de Cristo con nuestra conducta y con nuestras palabras, que cada día podamos compartir de tu palabra. Pero Señor, ayúdanos a poder cumplir todos estos lineamientos que se derivan desde aquella gran verdad que Jesús inicialmente comenzó a decir: yo soy la vid y separados de mí nada pueden hacer. Ayúdanos a estar siempre permaneciendo en ti y a dar frutos para ti, Señor. Ayúdanos a abrazar la palabra compromiso cada uno de nosotros y a desechar la palabra juego, la palabra hoy sí quiero, hoy sí puedo, ser comprometidos contigo, porque esa es una evidencia de que somos verdaderamente tus hijos. En el nombre de Jesús, amén.